octubre de 2007, la UIS desarrolla la Operación Huracán Verde en la provincia de Esmeraldas, donde logra incautar casi 4 toneladas de cocaína de propiedad de las FARC. En el contexto de esa operación, detectan la entrada de un avión marca Grumman, tipo GLF-2, que aterrizó sin autorización previa en el antiguo aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Increíblemente, el avión permanece 13 días en el hangar presidencial. El avión que utilizaron los narcotraficantes, recuerdo el nombre del piloto, era Miguel Arévalo Kressler, mexicano, era militar, piloto. Él vino con este avión y llegó a estacionarse en el hangar presidencial. En las llantas de ese avión trajeron el dinero para comprar la droga. El avión era un avión privado y de acuerdo a la ley, los aviones o los vuelos internacionales solo podían realizarse por 2 aeropuertos, que era el de Quito y el de Guayaquil. Entonces, este avión ingresó lógicamente al aeropuerto de Quito, pero cuando ya iban a hacer la operación los narcotraficantes para cargar la droga, se trasladó al aeropuerto de Táchina. En Esmeraldas llegó el avión y la droga ya estaba en camino. Lamentablemente, por la penetración también hacia la Policía Nacional a grupos, pudieron darse cuenta de la operación que estábamos haciendo nosotros, nos tocó adelantar y el avión despegó desde Táchina y fue a México. Nosotros capturamos la droga, capturamos la estructura de los narcotraficantes y pudimos ya establecer más amplio la estructura que estaba relacionada justamente con las FARC. De acuerdo a los convenios que tenemos en México, se logró enviar la información. El avión llegó a México, el avión fue detenido y el piloto también. Cuando hicieron un escáner de todo el avión, encontraron las partículas de droga. O sea, no era la primera vez que ese avión iba a transportar droga. Entonces ya determinamos cómo funcionaba esto. Y ahí pudimos observar muchas de las cosas. Por eso digo, la penetración del narcotráfico a las instituciones gubernamentales. Gracias a Huracán Verde, la UIS pudo determinar varios nexos de las FARC con miembros de la Policía Nacional y, lo más grave, con funcionarios del gobierno de Rafael Correa. Dentro de la investigación policial, se estableció que José Ignacio Chauvin, en ese momento funcionario del Ministerio de Gobierno, fue quien retiró dinero en efectivo de la aeronave mexicana para la compra de droga a las FARC. En la investigación, surgen por primera vez vinculados al poder político los nombres de los hermanos Jefferson, Miguel y Edison Ostaiza, generando enorme incomodidad al interior del gobierno. Nosotros pudimos ya determinar que esto no era una estructura únicamente de narcotraficantes. Aparecieron ya las FARC, aparecieron las relaciones con el gobierno nacional, con ciertos funcionarios del gobierno nacional, del gobierno de Rafael Correa. Entonces, lamentablemente, eso puso en evidencia, o los políticos ya echaron un ojo y dijeron, estos están yendo por un camino diferente. Entonces dijeron, a ver, ahora vamos a querer estructurar que todas las operaciones tienen que conocerla arriba para ver si también no va a salir golpeado alguna otra persona. Nosotros desde las FARC agradecemos ese esfuerzo de todos quienes participan de este Congreso. Febrero de 2008. En las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se lleva a cabo el llamado Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana, un encuentro de la extrema izquierda latinoamericana que termina funcionando como herramienta de cabildeo político en favor de las FARC. La autorización para ese evento fue solicitada por María Augusta Calle, militante del partido de gobierno. Terroristas de las FARC, vinieron de ETA, vinieron de Perú, del Tupac Amaru, de Bolivia, entonces eso ya veíamos que era otra estructura. Aquí yo supe que había gente de la ETA, porque el embajador de España me vino a decir que cómo era posible que se hayan reunido en Angostura, o en Quito, guerrilleros de todo el mundo. Hubo una gran conferencia internacional, de la que luego salieron como en un picnic guerrillero al campamento de Angostura, antes del bombardeo. Los objetivos políticos de este Congreso fueron consolidar frentes de apoyo a las FARC, cabildear para su reconocimiento como fuerza beligerante y discutir la conformación de un ejército en América Latina dirigido por ese grupo. Esperamos que este Congreso produzca conclusiones, tareas, definiciones que contribuyan a hacer realidad el pensamiento bolivariano.
necesario que nos pronunciemos en este Congreso por la libre autodeterminación de los pueblos, para que la insurgencia colombiana sea reconocida como fuerza beligerante, para que sea excluida igualmente del listado de los terroristas. Empieza la Correa a no determinar a los grupos terroristas como tal, porque claro, se iría contra muchas leyes internacionales. Entonces ya no los determina así. Y ya no determina por eso tampoco a ningún grupo político ni que se lo determine como terrorista. Un grupo subversivo, ¿no? Que no estoy en absoluto de acuerdo con ellos. Hay ramas que se han desviado, que incluso tienen financiamiento de droga y todo eso, pero hay otra gente que lucha por ideales, totalmente equivocada, pero esa gente no se la puede llamar terrorista. 3 días después de ese encuentro, el 1 de marzo, las Fuerzas Armadas colombianas bombardean el campamento de las FARC en Angostura, territorio ecuatoriano. A ver, Emilio, continuate un ratito, tengo una llamada supuestamente urgente del presidente Uribe. Era el presidente Uribe para informarme que en la madrugada de hoy se dieron combates muy fuertes en la zona del Putumayo entre el ejército colombiano y fuerzas de la FARC. Es que primero se enteró Colombia de lo que estaba pasando en el Ecuador, que lo supo él, porque la llamada de Uribe no le indicó de la magnitud del fenómeno, sino como que había habido una persecución en caliente que podría haber traspasado la frontera. En la madrugada del sábado anterior, nuestro país sufrió una inaceptable agresión de parte de las fuerzas militares colombianas a pretexto de atacar a grupos de la FARC que pernoctaban a 3 kilómetros de la frontera colombiana en territorio ecuatoriano. La inteligencia y el gobierno ecuatorianos son tomados por sorpresa, ya que Estados Unidos y Colombia actuaron por su cuenta. ¿Por qué lo hicieron? El hecho cierto son los motivos de Uribe para invadir. Muchas ocasiones previas se había denunciado la presencia de guerrilla en territorio ecuatoriano, campamentos que no tenían la condición del de Angostura, que era más estable, pero campamentos transitorios. Cuando iban los militares a ver qué estaba pasando, ya se habían ido. Es decir, alguien les decía, va a haber una incursión de la Fuerza Armada. Frente a esa duda de que había infiltración, alguien sabía los movimientos tácticos estratégicos del ejército contra la guerrilla. Entonces, en ese campamento, una vez que se produjo el bombardeo, se encontraron evidencias del financiamiento a las campañas de Correa, de la vinculación con el registro civil, de los vínculos con las personas que visitaban el campamento y eran funcionarios del gobierno de Correa, como el señor Chavín, que fue subsecretario de gobierno. En nota enviada al secretariado, explico sobre la ayuda entregada a la campaña de Rafael Correa de acuerdo a su instrucción. Sí, lo de Angostura fue la punta del iceberg, como decía, de un fenómeno que se había profundizado en el Ecuador más de lo que la gente sabía. Encontrar cartelones del registro civil ecuatoriano en el campamento de Angostura era un indicador del volumen de la penetración y los vínculos que manejaban en la FARC para con gente del territorio ecuatoriano. Luego de que la UIS revelara las relaciones entre las FARC y el gobierno ecuatoriano, el comandante Silva fue acusado de vender información a los Estados Unidos. Fui develado. O sea, yo trabajaba en un tema que era sensible, peligroso, narcotráfico, terrorismo internacional. Y el presidente, Rafael Correa primerito, en sus famosos enlaces, en los que nos venía y nos decía, sinvergüenza, traidor a la patria, que esto, que el otro. Que el presidente de la República, públicamente, tome tus datos y ponga tu fotografía y te diga, él es, ¿qué está diciéndole? Aquí está, señores, el que hizo todas las operaciones contra ustedes. Ya no está en la policía, así que ya no tiene ningún respaldo político ni legal, ni institucional. Aquí les dejo en bandeja de plata, por favor. Me expusieron públicamente ante los narcotraficantes, ante los terroristas, porque yo ya entendía hacia dónde iba todo esto. Querían mi cabeza.
Con el desmantelamiento de la Unidad de Investigaciones Especiales y tras el retiro de la cooperación internacional, el Ecuador quedaría aislado en la lucha coordinada para neutralizar a las organizaciones internacionales del delito. ¿Por qué se desmantela el Servicio de Inteligencia Nacional, acusándolo de estar al servicio de los Estados Unidos? Porque estaba haciendo lesiones al narcotráfico en el Ecuador en alianza con el Servicio de Inteligencia colombiano. Entonces, eso es lo que hicieron. Luego, ¿qué crearon? Crearon la famosa SENAIN, que ya todo el mundo conoce para qué sirvió. Para perseguir a políticos, opositores o a las personas que estaban opuestas al gobierno de Correa. Para eso sirvió. Pocos meses después, a partir de un mandato constituyente, las fuerzas estadounidenses abandonaron definitivamente las instalaciones de la base de Manta. Que no se renovará el convenio de la base de Manta, que aquí no hay equívocos, que no hay paso atrás, que no se renovará el convenio de la base de Manta. Sin contar con la vigilancia del ejército estadounidense, Ecuador tenía la urgencia de monitorear sus cielos. Para ello, se adquirieron radares chinos que nunca funcionaron. Nosotros nos quedamos años sin radares. ¿Cómo puede ser posible? Y cuando se hablaba de estas cosas en las primeras informaciones que le transmitíamos al gobierno, Correa decía no saber nada. En síntesis, Ecuador cambió a una unidad de inteligencia contra el crimen organizado por una unidad de inteligencia política. Expulsó a su principal aliado en el combate contra el narcotráfico y dejó de vigilar sus cielos.